¿Cómo están? Nos sentimos gozosos. Espero que puedan escuchar aquí. Ya estamos listos. Ah, Miramos que algunos ya están conectados. Nos sentimos alegres. Me siento alegre porque tengo a mi familia conmigo aquí y gracias a Dios porque ellos están aquí. Mi familia son los únicos que tengo ahorita hasta este momento aquí, así que vamos a darle, amén. Y ustedes que nos ven a través de este medio, vamos a comenzar, incluso si alguno de ustedes tiene peticiones de oración. Espero que si me pueden escuchar, por favor, mándenme un amén, porque no sé cómo está saliendo el sonido ahí para ustedes. Pero si está saliendo bien, hermanos, envíenlo, ¿ok? Vamos a entonces, hermanos, a comenzar y mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven hasta allá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, México, en fin. Tenemos tantas personas y en otros estados, Guatemala también, que siempre hay muchos hermanos que nos están viendo a través de este medio de Facebook. Pero, y también ustedes que, muchos hermanos, ¿verdad? Que yo sé que todavía no se sienten bien en venir, pero están siempre con nosotros. Todo bien, qué bueno, hermanos, qué bueno. Pues vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Yo espero que tenga ahí su Biblia a mano. No quiero hoy alargarme mucho en lo que vamos a hablar. Tal vez con el tiempo vamos a comenzar a indagar un poco más. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre nuestros artículos de fe, en lo que nosotros creemos. Amén. Tenemos otra hermana más. Que pase, hermana. Pase, amén. Vamos a comenzar entonces con una oración, amén, y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder hoy venir y estudiar su palabra. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te doy gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir a este lugar y todo, Señor, toda honra, toda gloria, Señor, sea para ti, Dios. No hay nada que nosotros merezcamos, Dios. Solamente, Dios, a ti, Señor. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de un día más, de un día que podemos venir, Señor, y aprender de lo que tú eres, de tu persona, de tu carácter, Dios, de tu naturaleza, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a poder saber, Dios, más de ti, a conocer más de ti, Dios. Padre, te pedimos perdón si algunas veces no invertimos el tiempo o no tomamos el tiempo para poder buscar conocer más de ti, Dios. En esta noche, Señor, queremos agradecerte, Dios, la oportunidad, Dios, de salvación que nos has dado. Gracias por tu Hijo, gracias por el Espíritu Santo, Dios, que mora en nosotros. Padre, en esta tarde también, Señor, queremos pedirte por aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad y viene a mi mente, Señor, orando por nuestro hermano Manso, Señor, en este accidente que él tuvo. No sabemos si él podrá sobrevivir. Eso es lo que los médicos dicen, Señor, pero tú eres el dueño de la vida, Dios. Tú eres, Señor, el que sabe, Dios, y cuando a veces la fe y la esperanza se ha perdido, Dios, tú das vida aún hasta los muertos, Dios. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú ahí con la familia, con él, Señor, y con su familia ahí en México. Así también, Señor, queremos pedirte, Padre, por todos aquellos hermanos, Señor, que están pasando por esta situación del virus. No solo nuestros hermanos, pero amigos, Señor, aquellas personas que están en los hospitales. No solamente están luchando por esta o con esta enfermedad, Dios, pero tal vez están luchando con otras enfermedades, Dios, que se encuentran, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien pueda ayudarnos, que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien pueda redarguir nuestros corazones, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar, a lo que tú quieres decir, Señor. Padre, te bendecimos, Padre, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Oramos, Señor, poniendo este tiempo de estudio en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones, hermana Telma, Dios me la bendiga, un gusto verla, hermana. Y así a todos aquellos que nos acompañan a través de este medio. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre artículos, nuestros artículos de fe, qué es lo que nosotros creemos como iglesia del Nazareno. Y voy a pedirle a Lidia, ahí tengo una hoja, hija, si puedes darle una a la hermana Telma, por favor, y otra a tu mamá. Amén. Y hoy vamos a comenzar, hoy vamos a entrar, hermanos, no precisamente de un solo a los tres que están ahí, pero vamos a hablar sobre el Dios Trino. Primeramente, yo creo que hay muchos de nosotros que tal vez aún necesitaríamos saber lo que significa artículo. Tal vez hay muchos de nosotros que tal vez no lo hemos entendido. Pero un artículo, hermanos, es parte de un tratado, ¿verdad? Es una ley o es un documento oficial que forma con otras iguales una serie o numerosa o órdenes, ¿verdad? Que nosotros encontramos. Dentro de nuestra denominación nosotros tenemos 16 artículos de fe. Y hoy vamos a estar viendo parte nada más del primero, lo cual vamos a estar hablando sobre el Dios Trino. Porque es importante que nosotros podamos saber o entender en qué es lo que nosotros creemos. Bueno, es importante porque hoy en día podemos encontrar aún dentro de muchas las redes sociales o algunos visitan otra iglesia, ¿verdad? Y muchas veces tendemos a optar por aún pensamientos o filosofías que no son bíblicas. ¿Verdad? Si nosotros pensamos en el Dios Trino, cuando nosotros pensamos en el Dios Trino, incluso hay algunas denominaciones que no creen en lo que es la Trinidad, incluso hay algunos que no creen ni aún en Jesucristo dentro de ellos, ¿verdad? Sabemos dentro de algunas religiones, ¿verdad? Dentro de los testigos de Jehová, ellos no creen dentro de lo que es su religión, ¿verdad? En Jesucristo, que Él es Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, el Dios Trino. Entonces nosotros como denominación, hermanos, creemos en un solo Dios eternal, existente e infinito. ¿Ok? Creemos en un solo Dios eternalmente existente e infinito. Nosotros no creemos en diferentes dioses, ¿verdad? Como algunas otras religiones, ¿verdad? Que adoran a santos o que adoran a ídolos, ¿verdad? Nosotros creemos en un solo Dios. Amén. Un Dios existente, un Dios que es infinito, o sea que no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Es por eso que usted y yo somos finitos. Pero a la misma vez creemos en un solo Dios eternalmente existente e infinito, pero también creador y sustentador, soberano, ¿verdad? ¿Verdad? Que solo Él es Dios. Eso nosotros creemos. Creemos que solo Él es Dios. Santo en naturaleza, atributos y propósitos. El Dios quien es amor, santo y luz. Es trino en su ser esencial, revelado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Entonces, si usted incluso ve en Génesis, incluso el capítulo 1, ¿verdad? Si usted lee en el capítulo 1 de Génesis, usted se dará cuenta aún que la misma Biblia determina aún la Trinidad. Dice que aún el Espíritu rodeaba, ¿verdad? Y podemos ver que aún el Verbo dice también, ¿verdad? Entonces, toda la Trinidad está siendo parte aún de la creación. Incluso le voy a invitar a que vaya al capítulo 1 de Génesis. El capítulo 1 de Génesis. Entonces estamos hablando del Dios Trino. Entonces la Biblia misma no necesariamente dice Trinidad, pero nos da a entender, ¿verdad? Nos da a entender de ese Dios Trino. Si usted se fija en el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba rodeada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz. Mire lo que dice,
Y el Espíritu, dice de qué? De Dios, en el versículo 2 de Génesis capítulo 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó ¿cómo? Llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios lo seco, y continúa viendo. Y si usted continúa leyendo en este capítulo, usted se dará cuenta aún cómo están formando parte lo que es la Trinidad. Podemos ver, ¿verdad? Aún que menciona el verbo. Incluso más adelante en el Nuevo Testamento podemos ver, ¿verdad? Dice la palabra que el verbo se hizo carne. Entonces la misma Biblia declara esta Trinidad. Ahora, hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que la doctrina o la Trinidad es una doctrina, podríamos decirlo, ¿verdad? Incomprensible. Si nosotros quisiéramos comprenderlo en su amplitud. Y sin embargo es incuestionable también en la comprensión humana, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Entonces, incuestionable, ¿por qué? Incuestionable en las Escrituras. Por eso estamos leyendo estos versículos. Incluso para que nosotros podamos ver un poco más cómo la misma Biblia avala este hecho de lo que es la Trinidad, vamos a ir a Levítico. Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, está Génesis, está Éxodo y Levítico. Solo váyase más adelante. Levítico capítulo 19, y si usted se fija en el versículo 2, Levítico 19, versículo 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí estamos hablando entonces de quién, estamos hablando de Dios. Estábamos hablando del Espíritu de Dios también. Ahora, si usted va a Deuteronomio, ok, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 5, Deuteronomio 6, del 4 al 5. Ahí podemos ver entonces cómo la misma Biblia está declarando, ¿verdad?, de este Dios trino. Para aquellos que no lo han encontrado, estamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Por qué estamos siguiendo esto? Para aquellas personas que se acaban de conectar y para que nosotros podamos entender. Lo que estamos leyendo estos versículos porque estamos avalando lo que nosotros creemos como denominación del Dios que es trino. Voy a leer nuevamente la declaración que nosotros hacemos en cuanto al Dios trino. Creemos en un solo Dios eternal, existente, infinito, creador y sustentador, soberano del universo, que solo Él es Dios. Oiga muy bien. Por eso la misma Biblia está declarando en esta parte de lo que ya leímos en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Es importante que nosotros podamos ver eso. Porque cuando nosotros, hermanos, comenzamos si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es tu fe? Cuando él está preguntando es tu fe, ¿en qué es lo que tú crees? Nosotros, hermanos, creemos en un solo Dios. Nosotros no creemos en muchos dioses, ¿verdad? O en muchas personas. Al único que nosotros creemos es a Dios.
¿verdad? Entonces, y otra de las, tal vez un mal concepto de nosotros tenemos también es de que porque pensamos en la Trinidad, pensamos que son tres diferentes dioses. No, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una esencia, ¿ok? Es una esencia. Por eso es que muchas personas no lo tienden a ver. Y yo pienso que una de las comparaciones que las personas han hecho para que las personas puedan entender en lo que es la Trinidad en cuanto a un solo cuerpo, ¿verdad? Pero en diferentes composiciones es el agua, ¿no? Cuando nosotros vemos el agua sólida, el agua líquida y gas. Entonces, estamos hablando de ese Dios trino, pero también estamos hablando de que hay un solo Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de estos tres, de las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Creemos que es un solo Dios, Dios trino. Amén, hermana. Entonces, hermanos, vamos a continuar avalando, vamos a ir también a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Para aquellos yo sé que para muchos de ustedes que están ahí, hermanos, en línea, tienen por lo menos unos 25 segundos de retraso, ¿verdad? Entonces, estamos en Isaías capítulo 5, versículo 16, y también vamos a ir al capítulo 6 de Isaías, versículos del 1 al 7, para que podamos avalar lo que estamos hablando en este momento en cuanto a ese Dios trino. ¿Ok? Isaías capítulo 5, ¿verdad? Como lo mencioné, versículo 16. Isaías 5, versículo 16. Para aquellos que tal vez no lo han encontrado, ¿verdad? Porque veo que hay algunos hermanos que están ahí. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 5, hermanos, versículo 16, pero Jehová, los ejércitos, será exaltado en juicio y él, Dios santo, será santificado con justicia. Amén. Vamos a ir ahora al capítulo 6 de Isaías. Amén. Isaías capítulo 6. Isaías 6 del 1 al 7. Dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima le habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Oiga muy bien. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Oiga muy bien. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano y un carbón encendido tomando del altar con una de las tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, tocó tus labios y quitaba tu culpa y limpió tu pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso nos recuerda lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Yo sé que hay muchos de ustedes están viendo, pero en algunas de las hojas que estoy entregando aquí en el templo, ahí van a poder tener todos los versículos. Lidia, if you don't mind, please. Hermano Samuel, aquí hay unas hojitas si usted quiere venir y tomarla, hermano, para que tenga ahí un seguimiento de lo que estamos leyendo. Entonces, estamos hablando de lo que es la Trinidad. Entonces, habíamos mencionado la Trinidad, hermano. Eso es una doctrina incomprensible y sin embargo incuestionable en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, como ha señalado, incluso hay un escritor que se llama Jonathan Edwards. Después de estudiar el tema extensamente, ¿verdad? En cuanto a la doctrina de la Trinidad, el máximo y más profundo de todos, oiga muy bien, el máximo y más profundo de todos los misterios divinos, ¿verdad? Es esa, la Trinidad.
Sin embargo, a pesar de que la totalidad de la Trinidad va mucho más allá de la comprensión humana para muchos de nosotros, es sin duda, hermanos, la forma, oiga muy bien, que Dios se ha revelado en las Escrituras como un Dios que existe eternamente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir viendo algunos versículos. Entonces, si usted va a su Biblia en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Entonces es muy importante, hermanos. ¿Por qué estamos mencionando esto? Estamos mencionando esto, hermanos, porque es importante que usted pueda saber de que hay un solo Dios. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas que cuando piensan en Jesús, o algunas religiones cuando piensan en Jesús, no lo ven a Él como Dios. O sea, no creen. Incluso Pablo hace un debate ahí en Tesalonicenses, ¿no? Con todas las sectas que querían venir. Entonces, es muy importante. Entonces, es por eso que nosotros como denominación, como iglesia, queremos presentar lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no lo ven desde ese punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que existen a X denominaciones o asisten a X iglesia o son parte de ella, pero muchas veces aún no entienden, oiga muy bien, lo que realmente significa en lo que ellos creen, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿qué es lo que creen ustedes? No, pues creemos en la Biblia y en Dios. Sí, pero ¿qué más? Entonces, hay personas que aún no creen en Jesucristo. Hay personas que aún no creen en lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Incluso hay muchas iglesias que se enfocan solamente en el Espíritu de Dios. Solo predican del Espíritu. Hay otras iglesias que solamente predican de Dios. Hay otras iglesias que solamente predican de Jesucristo. Pero si somos trinitarios, predicamos de los tres. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo entonces 3 del 16 al 17 dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego. Ahora aquí podemos ver entonces, cómo está la Trinidad entera aquí. Podemos ver a Jesús. Miren lo que dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió del agua, ¿ok? Y he aquí de los cielos fueron abiertos, ¿qué dice? Y vio al Espíritu, ¿verdad? De Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo pienso que este es uno de los versículos donde nosotros podemos ver a los tres trabajando, ¿verdad? La Trinidad entera en estos versículos. Podemos ver a Jesús, podemos ver al Espíritu Santo y podemos ver también a Dios. Es por eso que nosotros creemos en la Trinidad. Es por eso que nosotros podríamos llamarnos también trinitarios. Otro de los versículos que nosotros podemos ver, hermanos, está en Mateo capítulo 28. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿por qué crees en la Trinidad? Bueno, esto es lo que la Biblia dice. La Biblia avala la Trinidad. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver ahí entonces? Podemos ver la Trinidad, enseñándoles que dice que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente está en Mateo, pero si ustedes van a Juan capítulo 14, versículos del 6 al 27, también ustedes se darán cuenta cómo en el Nuevo Testamento también, no solamente el Antiguo Testamento declara la Trinidad, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Si ustedes se fijan, dice Jesús en el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7, si no me conociereis, también a mi Padre, si me conociereis,
también a mi Padre conocerás, y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Cómo está hablando de antemano ya la integración que hay entre Padre e Hijo y también Espíritu Santo, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre. Miren cómo lo está declarando aún Jesucristo mismo en la Biblia. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, si ustedes se fijan en el mismo capítulo, ahora aquí encontramos la segunda parte, que es la promesa del Espíritu Santo. Entonces podemos ver la Trinidad entera. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Miren qué interesante. Si ustedes se ponen a pensar, dice, vendré a vosotros. ¿Por qué él dice, vendré a vosotros? Porque podemos saber, hermanos, no podemos separar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. En este capítulo nosotros podemos ver la declaración que Jesucristo está haciendo, que aún Él dice, mi Padre está en mí y yo en Él. Y ahora Él dice, vendré a vosotros. Pero ¿cómo vendrá en nosotros? ¿A través del Espíritu de quién? A través del Espíritu de Dios. Jesucristo es Dios. Aún la misma Biblia declara, Jesucristo es Dios. Amén. Espero que estén recibiendo y entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, no os dejaré huérfanos, dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. Miren cómo dice, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino que el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, miren otra vez, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque Él es mismo. Todos ellos son un mismo. La Trinidad entera está en ellos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la Trinidad entera y podemos seguir leyendo una cantidad de versículos. Incluso si usted está apuntando ahí en su casa, aquí tenemos unas hojitas, pero hay muchos que están viendo a través de este medio de Facebook. Si usted quiere apuntar, puede apuntar Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. También está en Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Y yo pienso que podríamos leerlas también. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí, hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando porque nuestra base en lo que nosotros creemos es una base bíblica. Nosotros creemos en la Trinidad porque eso es lo que la palabra de Dios muestra. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, miren otra vez la Trinidad aquí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Wow, podemos ver la Trinidad nuevamente, los tres ahí, ¿verdad? Si usted va a Gálatas, aún en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, del 4 al 6, miren lo que dice. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, miren lo que dice, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces podemos ver nosotros claramente por qué nosotros creemos en la Trinidad, porque somos trinitarios. ¿Por qué creemos que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Sin embargo, hermanos, a pesar de que la totalidad, oiga muy bien, de la Trinidad va mucho más allá de la comprensión humana, es sin duda la forma en que Dios, como decía, se ha revelado en las Escrituras como un Dios que existe, oiga muy bien, en tres personas. Esto lo había dicho. Esto no quiere decir, por supuesto, que la Biblia, oiga muy bien, presenta a tres dioses diferentes. ¿Okay? La Biblia no presenta a tres dioses diferentes. ¿Por qué? Se lo voy a decir por qué. Anteriormente nosotros, incluso le voy a invitar que vaya nuevamente a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. La Biblia no los presenta como tres dioses. No. Es por eso como lo que mencionaba anteriormente. Yo sé que para muchos de nosotros nos es difícil poder comprenderlo. Recuerda que usted y yo tenemos una mente finita. O sea, no tiene la capacidad de poder comprender en su esplendor lo que es Dios. Aún por eso la Biblia dice, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Ahora, esta palabra lo declara en esta manera. Por eso dice, mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, las escrituras son claras en que estas tres personas son conjuntamente un único Dios. Aún, si usted va a Juan capítulo 10, para que usted pueda verlo bíblicamente también aquí, en Juan capítulo 10, creo que es del 30 al 33, si no me equivoco. Mire, aún aquí hay una declaración de quién, de Jesucristo, ¿no? Le voy a dar oportunidad, yo espero que usted está ahí viéndolo en su Biblia. Estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué nosotros creemos? La misma Biblia declara esto. Entonces, aquí podemos tener otra vez nuevamente la declaración de Jesús. Entonces, si hay alguien que viene a usted y le dice, bueno, yo no creo en eso, entonces prácticamente le está diciendo que no cree en la palabra. Entonces, el evangelio en el cual ellos creen es un evangelio completamente diferente. No es el evangelio que la Biblia nos presenta. Por eso es importante que usted pueda saber y leer la Biblia, estudiarla, ¿verdad? Analizarla. Ahora, mire lo que dice la palabra en Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no lo podían entender, ¿verdad? Y ellos lo miraban así. Ahora, es interesante porque hay incluso algunas religiones, ¿verdad?, que tienden a ver más al hombre como profetas, como Joseph Smith y todas estas otras religiones de las cuales quiero invertir mi tiempo en ellas. Es importante por eso que usted pueda, oiga muy bien, entender, buscar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas vienen, tocan su puerta y si usted, hermano, no está listo, ¿cómo va a presentar defensa de su fe? ¿Por qué? Porque no entiendo ni yo lo que es mi fe. En cierta ocasión me encontré con una pareja, ¿verdad? Y esta pareja me estaba diciendo, bueno, yo soy católico, yo soy cristiano. Ok. Y le pregunté a la pareja, ok, hagamos algo, no hablemos de religión, pero hablemos de fe. Entonces, cuando ellos escucharon esa palabra, hablemos de fe, lo primero que dijeron, no, ¿pero qué es fe? Entonces me di cuenta que ellos no sabían en lo que creían. Después yo les pregunté, ok, tú dices ser cristiano y tú dices pertenecer a la iglesia católica. Entonces, cuéntame de tu fe. ¿Qué es lo que ustedes creen? Bueno, nosotros creemos en Dios, ok, pero ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué piensan de Dios? Entonces, hay muchos de nosotros, hermanos, que decimos confesar X fe, decimos, bueno, yo soy cristiano, pero ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa? ¿Qué creen ahí a la congregación, a la denominación en la cual usted asiste? ¿Las cosas como se hacen son de acuerdo a la palabra de Dios o son más de acuerdo al pensamiento de hombre? Entonces, la intención de que nosotros podamos hablar o comentar de estos artículos es porque queremos que usted pueda saber en lo que nosotros creemos. ¿Por qué se lo presento? Porque para mí como pastor es importante. Hay muchas personas que tal vez a veces no quieren ni que las personas de la iglesia se den cuenta. ¿Por qué? Porque a veces se quieren mantener controladas con X pensamientos. Entonces, es importante que usted y yo podamos entender la palabra, es importante que usted y yo podamos leer la palabra y saber en lo que nosotros creemos. Entonces, estamos hablando del Dios Trino. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que aún en aquel tiempo habían personas que estaban luchando aún contra ese pensamiento, pero Jesús les respondió, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aún él mismo se declara, ¿verdad? Que el versículo 30 de Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermanos? Lo que quiero hablar con eso es que aún como lo dice Deuteronomio, donde dice que solamente hay un Dios. Entonces, hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y tal vez como lo mencionaba, tal vez para usted le es difícil de poder entenderlo en su esplendor, pero muchas veces necesitamos tomarlo, ¿verdad? Por fe tal y como es. Seguimos entonces, yo espero que no se estén confundiendo, ¿verdad? Entonces, como decía, las escrituras son claras que están tres personas conjuntamente con un único Dios. Como lo leímos en Deuteronomio, Juan 10 del 33. Entonces, explica que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, Primera de Corintios 3:16 también, si van a Primera de Corintios 3:16, muestra también que el Padre, el Espíritu son uno. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque es importante que nosotros podamos saber de que sí creemos en la Trinidad, pero no significa que hay tres dioses. ¿Ok? Eso no significa que hay tres dioses. No sé si usted lo había visto de esa manera. ¿Ok? Si usted va a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera. Y es una pregunta incluso. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está hablando en qué sentido? ¿Singular o plural? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en dónde? Dice. Entonces, aquí podemos ver que aún el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, podemos ver que solamente hay un solo Dios.
Entonces, no solamente muestra que el Padre y el Espíritu son uno. Romanos capítulo 8, versículo 9, incluso deja todavía más claro. Romanos capítulo 8, versículo 9, miren lo que dice. Le estoy dando tiempo. Si usted está buscando su Biblia también ahí en su casa, hermanos, aquellos hermanos que nos ven, puede ver un buen grupo ahí. Saludes a todos los hermanos. Bendiciones, hermano Manuel. A todos hasta México. Amén, hermanos. Hermana Evelyn, hermano Miguel, hermana Miriam, hermana Mónica, hermana Gloria, hermana Rosa, hermana Mayra, hermana Galeas, hermano Ofelia, todos aquellos hermanos que ven. Saludes, hermanos. Gracias por acompañarnos. Entonces, miren lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8, 9. Me imagino que ya lo tiene ahí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu ¿de quién? De Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces podemos darnos cuenta que son uno, no hay una diferencia aquí. Los tres son uno. Amén. Entonces deja claro que el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Aparte de eso, hermanos, en Juan capítulo 14, vamos a Juan capítulo 14. Incluso vamos a leer, hermanos, solo íbamos a leer el 16, pero creo que podemos leer hasta el 23. Juan 14, capítulo 14, versículos del 16 al 23. Miren lo que dice la palabra, Juan 14 del 16 al 23. Dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Nuevamente, Jesús, Padre, y que ahora encontramos también y dice, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero ¿cómo está Él en nosotros? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí podemos ver cómo la Trinidad está en juego. Amén. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, ¿verdad? Ya habíamos leído esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí podemos darnos cuenta, hermanos, entonces, cómo podemos encontrar la Trinidad, cómo la Biblia misma demuestra que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, sin embargo, hermanos, al exponer la unidad, oiga muy bien, entre los miembros de la Trinidad, la palabra de Dios de ninguna manera niega la existencia simultánea y el carácter distintivo de cada una de las personas de la Trinidad. Se lo voy a leer nuevamente. Sin embargo, al exponer la unidad entre los miembros de la Trinidad, la palabra de Dios de ninguna manera niega la existencia simultánea y el carácter distintivo de cada una de las personas de la Trinidad. Se lo voy a poner en otras palabras. La Biblia deja claro que Dios es uno, no tres. ¿Ok? Dios es uno, no tres. Pero que el único Dios es una Trinidad de personas, podríamos decir. El único Dios también es el ¿qué? Una Trinidad de personas. ¿La persona de quién? Dios, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la Biblia implica incluso o implica la idea de la Trinidad en varias maneras, ¿verdad? Como el título de Elohim, Dios. Por ejemplo, en su sustantivo plural puede sugerir en múltiples. Si ustedes van a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis
capítulo 1, versículo 26. ¿Ok? Ahí podrán dar cuenta en Génesis capítulo 1, versículo 26. Miren lo que dice. Entonces dijo Dios, miren cómo está hablando Él. ¿Está hablando en singular? ¿Está hablando en plural? No. ¿Está hablando en singular? Miren, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, hay muchas personas que no creen que aún Jesucristo es Dios. Este versículo declara eso, que Él es Dios. Si entonces Él hubiera dicho, voy a hacer, pero Él dice, hagamos. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Entonces, aquí entonces esto se corresponde con el hecho de que el pronombre, como decíamos nosotros, plural, cuando me refiero a plural está hablando de nosotros. Entonces, se utiliza a veces, ¿verdad? Se utiliza a veces de Dios, como en Génesis 1:26, pero no solamente en Isaías 1:26, pero también en Génesis 1:26, sino también en Isaías 6:8. Isaías 6:8. Y ya lo leímos, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, enmí aquí. Cuando Él hace la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Quién? ¿Por? No está diciendo, irá por mí, sino dice, irá por nosotros. Irá por nosotros. Interesante, ¿no? Isaías 6:8. Entonces, más directamente hay lugares en los que aún el nombre de Dios se aplica a más de una persona en el mismo texto. Le voy a dar otra cita bíblica, para que sea la Biblia que ampare lo que estamos hablando. Amén. Salmo 110:1. Salmo 110:1. ¿Ok? Salmo 110:1. ¿Qué dice ahí? Jehová dijo, ¿a quién? A mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren qué interesante. Génesis 19:24. Vayamos a Génesis 19:24. Estamos hablando, hermanos, aquellos que se acaban de conectar, ¿verdad? Estamos hablando del Dios Trino y estamos avalando lo que nosotros creemos, ¿no? Hay muchas religiones que no creen, ¿verdad? En que Dios y aún Jesucristo dudan de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Pero la misma Biblia está declarando la deidad de que Jesús es Dios, ¿verdad? De que no son tres dioses, son uno. Y si usted se acaba de conectar en este momento, le invito a que lo vea el video después y que usted pueda ver los versículos que estuvimos leyendo para avalar lo que nosotros creemos como denominación. ¿Ok? Entonces mencionaba, ¿verdad? Que también en Génesis 19:24, para aquellos que están buscando en su Biblia ahí en Facebook, puedan ir y leerlo juntamente con nosotros. Miren lo que dice Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Interesante, ¿no? Está hablando de entre ellos, ¿verdad? Entonces aquí podemos darnos cuenta, hermanos, ¿verdad? También hay pasajes en los que se ve trabajar a las tres personas divinas.
le voy a dar otro versículo. Si usted está ahí con nosotros, vaya a Isaías 46, 16. Isaías 46, 16. Isaías 48, 16, perdón. Isaías 48, 16. Mire lo que la palabra del Señor dice. Acercaos a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ponga atención, se lo voy a leer de nuevo para que usted pueda ver cómo estamos viendo la Trinidad entera. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis anteriormente? Desde el principio. ¿Cómo estaban hablando? ¿Estaba hablando en qué? ¿En singular o estaba hablando en plural? Estaba hablando en plural. Leímos el versículo. Dice, desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y qué dice? Y su Espíritu. Interesante, ¿no? Y su Espíritu. Ahora, no solamente está en Isaías, pero también está, en ese capítulo. Pero si ustedes se van a Isaías 61, creo que es el versículo, sí. Isaías 61, versículo 1. Miren lo que dice Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. O sea, desde antes, desde el Antiguo Testamento, aquí hay una declaración ya. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, estamos leyendo el Antiguo, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento se basa en gran medida en estas verdades, revelándolas más implícitamente, ¿verdad? Como la estuvimos leyendo, como en la forma bautismal, ¿verdad? En el bautismo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, designa a las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, leíamos, ¿verdad? Y decía, bautizándolos ¿cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, es su bendición apostólica a los corintios. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, un Pablo marca su raya, como usted quiera decir, en esta misma realidad. Él escribió la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión, dice Pablo. ¿Se acuerdan? Del Espíritu Santo sean con vosotros. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y eso dónde está? Bueno, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios capítulo 13, 14. Ahí está, se lo voy a leer nuevamente si usted está leyendo de la versión 60. Dice, Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, como les decía anteriormente, no menciona directamente la palabra Trinidad, pero nos podemos dar cuenta de ese Dios trino obrando a lo largo de toda la historia bíblica. En otros pasajes aún del Nuevo Testamento incluso implica la gloriosa verdad de Dios trino. No hemos leído. Y hay muchos versículos, hermanos, y esa es mi intención hoy, de que nosotros podamos saber que la misma Biblia avala. Está en Romanos capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo, gentiles, ministrando, ¿qué dice? El Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo y si usted va al versículo 30 se dará cuenta también. Ahora, incluso si usted va a 2 de Corintios, capítulo 1, aquellos que nos están viendo
Si usted ya está dando cuenta de lo que estamos hablando, hermanos, aquellos que nos ven, estamos hablando, hermanos, de lo que nosotros creemos. Estamos viendo lo del primer artículo, la Trinidad, ¿no? ¿Por qué creemos nosotros en la Trinidad? Porque hay muchas denominaciones o iglesias que no creen en la Trinidad. Entonces es importante que nosotros podamos darle lugar a lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. La Biblia lo dice, la Biblia lo menciona. Es por eso que estamos tocando todas estas citas bíblicas. Sería bueno que usted las pueda apuntar, si usted tal vez no tuvo el tiempo de hacerlo, regrese a ver el video, ¿verdad? Vaya al canal de YouTube o aquí en Facebook donde lo está viendo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo del 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios por eso, porque hemos sido sellados. Amén. Hay otro versículo más. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Solo nos falta media hora más. Aquí tenemos algunos valientes también y aquellos que nos escuchan también. Gracias, hermanos. Compartan el video, hermanos, ahí. Que otros puedan escuchar la palabra también. Miren lo que dice Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nuevamente podemos ver cómo entonces a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, en la descripción, hermanos, de lo que es la Trinidad en el Nuevo Testamento, entonces lo que podemos ver es que distingue claramente tres personas que están ¿qué? Activas simultáneamente, o sea, a la misma vez. Ellas no son simplemente modos de manifestaciones como algunas personas pueden pensar o algunas denominaciones podrían pensar, ¿no? Entonces, no son simplemente modos de manifestación de la misma persona como afirma incorrectamente la teología de la unicidad, ¿verdad? Que a veces actúa como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. No, son uno y van a actuar como uno, ¿ok? Es un solo Dios. Y yo sé que tal vez para usted, incluso para muchos de nosotros, es difícil creerlo. Entonces, en el bautismo de Cristo, las tres personas estaban activas simultáneamente, si usted se da cuenta, ahí en Mateo 3, del 16 al 17, con el Hijo siendo ¿qué? Siendo bautizado, pero también el Espíritu de Dios, ¿verdad? Descendiendo y el Padre hablando desde el cielo, donde donde dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, Jesús mismo ora al Padre en Mateo 6:9. Entonces, enseñó que su voluntad era distinta de la del Padre en Mateo 26:39. Entonces, prometió que pedirá al Padre que envíe el Espíritu en Juan capítulo 14, versículo 16. Pidió al Padre, ¿verdad?, que le glorificara, si usted ve en Juan capítulo 17, versículo 5. Entonces, ¿qué quiero decir? Estas acciones, hermanos, no tienen sentido a menos que el Padre y el Hijo sean las mismas, sean dos personas distintas en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo intercede ante el Padre a favor de los creyentes, como dice Romanos 8:26. Entonces, como lo hace el Hijo, quien es nuestro abogado en Primera de Juan, capítulo 2. Entonces, una vez más, la diferencia de cada persona está a la vista. Entonces, la Biblia, hermanos, es clara, ¿ok? Solo hay un Dios, pero Él existe y ha existido siempre como una trinidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y voy a leer esta última cita que está en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Juan, capítulo 1. Versículos del 1 al 2. En el principio era el Verbo. ¿Y qué dice? Y el Verbo era con Dios. Pero no dice era con Dios solamente. Dice, y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Este era el principio con Dios.
Entonces, más claro, hermanos, esta palabra no nos la puede decir ahí, ¿verdad? Entonces, negar, tengamos cuidado con esto, negar o malinterpretar la Trinidad, oiga muy bien, es negar o malinterpretar la naturaleza de Dios. En otras palabras, del Dios mismo. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Entonces, es por eso que usted y yo necesitamos. Entonces, hay muchas denominaciones que están negando esto. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Yo le voy a invitar, ahí donde usted está, ¿verdad? Y si hay personas, hermanos, que tienen peticiones de oración, envíenoslas. Vamos a dar un tiempo, yo sé que hay muchos que están viendo, ahí tenemos muchos que están conectados ahorita. Vamos a seguir hablando sobre esto. El próximo miércoles vamos a estar hablando de Jesucristo. Vamos a comenzar a desglosar la Trinidad. Y estuvimos dando esta introducción, ¿verdad? Hay mucho que nosotros podíamos hablar, pero usted ya se enteró por qué entonces nosotros creemos en la Trinidad, por qué entonces nos llamarían trinitarios, ¿verdad? Como iglesia del Nazareno, por qué nosotros creemos. Así que le invito nuevamente a ver el video, compártalo. Y si hay peticiones de oración, hermanos, envíenoslas. Si no, pues vamos a orar y de esta manera nos vamos a despedir. Yo sé que tarda 25 segundos para que pueda entrar lo que estoy hablando a ustedes. Pero queremos orar por ustedes, hermanos. Yo sé que hay muchos enfermos, sigamos orando por el hermano Manso. Él tuvo un accidente con un truck y parece ser que le quebró su columna, la columna a él, y está en un estado bien delicado. Los médicos, los doctores no le dan mucho a él tiempo de vida, ¿verdad? Oremos por la familia de él también, porque dependen mucho de él allá en México. Sigamos orando por los diferentes hermanos que han estado luchando con el virus también, por aquellos que están pasando por necesidades. Incluso si usted sabe de alguien que tiene alguna necesidad, háganoslo saber, queremos servirles también. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, sigamos orando por nuestras familias, por los matrimonios. Estamos viendo a ver si más adelante podemos hacer una reunión de matrimonios virtual, ¿verdad? Por el Zoom. Así que más adelante le vamos a tal vez a dar más información y nos vamos a reunir, así que puede ser un tiempo donde podamos conectarnos nuevamente. Yo sé que hay muchos que no lo han hecho. Pero bueno, hermanos, queremos hacerlo de esa manera. Así que no entraron más peticiones, o no han entrado ni una petición, mejor dicho. Pero vamos a orar y voy a invitar a los hermanos que tenemos aquí en el templo que puedan ponerse en pie. No sé si tiene alguna petición, hermana Telma, usted. ¿Cómo se llama ella, hermana? ¿Connie? Ok, pues oremos. Es su cuñada. Ok, entonces, hermana Telma, hermanos, está pidiendo por su cuñada allá en Guatemala, ¿verdad? La hermana de ella, Connie, ok. Ok, ok. Claro que sí, vamos. Hermano Samuel, ¿alguna petición? Por mi mamá, ha estado delicada de salud. Enriqueta, ¿verdad? Enriqueta Quinto y mi hermana, que hoy le diagnosticaron el virus. Ok. Hoy fue positivo al virus y que Dios las ayude para que puedan seguir progresando con su recuperación. Vamos a orar entonces por la familia de nuestro hermano Samuel, su hermana. La diagnosticaron con el virus y también oremos por la mamá de él, se llama Enriqueta. Sigamos orando por nuestros hermanos que están pasando por este virus, ¿verdad? Hay muchos que han sido contagiados, ya sea en su familia. Y el otro día alguien me preguntó, pastor, ¿hay alguien que ha salido contagiado porque fue a la iglesia? Hermanos, la buena noticia es que nadie ha salido contagiado por venir aquí.
Estamos tomando las precauciones debidas, habidas y por haber, con máscaras, fumigamos las sillas, con todo. Así que, hermanos, hasta el momento, de aquí no ha salido alguien que diga, fui a la iglesia y me contagié. No. Quiero aclarar eso, hermanos. Si alguno de nosotros nos hemos enfermado es por algo allá afuera, pero el Señor hasta el momento ha guardado aquí y damos gloria a Dios por ello. Nuestra hermana Mónica González dice, hermano, por mi cuñada Beatriz que está hospitalizada por el COVID también. Vamos a orar entonces por nuestra hermana Telma, por su familia en Guatemala y a la cuñada de su cuñada, ¿es verdad? La familia de su cuñada, ok, y por la mamá de nuestro hermano Samuel y su hermana, y por nuestra hermana Mónica González, que pide oración, y así por todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que están pasando por situaciones difíciles. Vamos a orar entonces, hermanos. Y usted que nos ve ahí en Facebook, hermanos, también ore juntamente con nosotros y de esta manera vamos a despedirnos en oración. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de poder venir a este lugar. Gracias, Señor, porque hasta este momento podemos decir que ha sido tu gracia y tu misericordia, Señor, la que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, Señor, en medio de la pandemia, Señor, en medio de toda esta circunstancia que vivimos hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable, Señor, a cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer que puedes sanar y levantar, Señor, ya sea amigos, familiares, Señor, y haz conforme a tu voluntad y a tu propósito, Dios. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, con la familia de nuestra hermana Telma allá, Señor, en Guatemala, Señor, y que este familiar de su cuñada, Dios, ha estado luchando, Dios, y haz tu voluntad, Dios. Así como levantaste a la niña, Señor, y le dijiste a Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, Señor. Creemos en ese mismo Dios que hace milagros, en ese mismo Dios que sigue llamando, en ese mismo Dios que sigue sanando en medio de las circunstancias. Padre, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Así también, Padre, te pedimos por nuestro hermano Pinzón, por ese malestar en su estómago, Dios, esa lucha que él ha tenido, Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, quien pueda sanarlo, Señor, y que solamente sea algo leve, Dios, que está pasando, Dios, pero lo ponemos en tus manos, Señor. Así también, Padre, ponemos en tus manos la familia, Señor, de nuestro hermano Samuel, Señor, a su mamá y a su hermana, Dios, con la lucha, Señor, de esta enfermedad, de este virus también, Señor. Obra, Señor, ahí en medio de todas estas circunstancias, Señor. Provee, Señor, para ellas, Señor, y te pedimos, Señor, que proveas salud, pero también que proveas fe, Dios, en ellas, que proveas también, Señor, los medios para que ellas puedan tomar, Señor, control, Señor, ya sea en medicamentos o provisión, Señor, de alimentos, Dios, para ellos, Señor. Te los ponemos en tus manos, la familia de nuestro hermano Samuel, Señor, sus hijos, su esposa, Señor, continúa con él también, Señor, y así también ponemos a nuestra hermana Mónica González, Señor, por Beatriz, Señor, pedimos, Señor, por esta situación del COVID, Dios, y no solamente por ella, Señor, pero por todos aquellos que han estado luchando, Señor, por todos los hermanos, amigos, familiares que tenemos, ya sea aquí o en nuestros países. En fin, Señor, por esta pandemia, Dios, que está a nivel mundial, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú y no solamente esta circunstancia, pero otras enfermedades, Dios. Otros problemas que no solamente son enfermedades, pecados, Señor. Y en fin, Señor, hay tanta lucha, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y sabemos, Señor, que tu venida está pronto, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza, nuestro enfoque, nuestra mirada, Señor, pueda estar en ti, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien hará la obra, Señor, en medio de toda esta situación que vivimos, Dios. Te pedimos por aquellos, Señor, que tal vez aún han dudado de tu existencia, Señor. Aquellos que han dudado tal vez, Señor, de que tú eres real, de que tú eres Dios, de que tú eres Señor, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote, Dios, que también puedan ser alcanzados, Señor. Te pedimos por familiares, por amigos, Señor, que todavía, Señor, no te han reconocido como el único y sabio Dios, como el Dios de salvación, el Dios que vendrá pronto, Señor, y llevará a su pueblo, Dios. Pero también, Señor, necesitamos reconocer de que así como hay un cielo, también hay un infierno, Dios.
Ayúdanos, Señor, a que podamos buscarte, Señor, mientras tú puedas ser hallado, Padre. Te pedimos, Señor, de que continúes con nosotros, Señor. Bendice a aquellos que nos están viendo. Te pedimos, Señor, también por nuestro hermano Manso, Señor, y obra en la vida de él, Señor. Obra en su salud, Dios. Y que sea tu voluntad, Dios, ahí en medio de las circunstancias, Señor, que él está ahí en este hospital, Dios. Así también, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Dios. Continúa bendiciendo este ministerio, Señor, y continúa bendiciendo cada hermano que nos ve, Señor. Bendecimos las familias, bendecimos los hijos, Señor, y bendecimos los matrimonios, Señor, aquellos que están luchando, Señor. Sigue levantando, Señor. Te pedimos por aquellos que están desanimados o aquellos que están frustrados, Dios. Tal vez aquellos que sienten que la vida ya no tiene sentido, Dios, o han desmayado. Te pedimos, Señor, que sigas tú con ellos, Padre. Levántalos, Señor, anímalos, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias, Dios, porque eres real. Te bendecimos y te agradecemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, con el favor de Dios. Recuerden, tenemos la oración de 8 a 10 este sábado aquí en el templo. Y si usted quiere venir a la clase de bíblica el sábado, es de 5 a 6. También usted puede venir, tenemos suficiente espacio para que usted pueda sentarse el domingo de 8 a 10 de la mañana. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, sigan adelante, no se rindan. Con el favor de Dios, si Dios lo permite, nos vemos aquí hoy, ya sea por este medio de Facebook. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.